Jesús, yo elijo a Jesús. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios. Conduciendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a Lecciones que Transforman, un programa donde estudiamos la Biblia de una manera sencilla, pero también profunda. El objetivo de Lecciones que Transforman es acercarnos a Dios cada día y que nuestra fe se fortalezca y crezca en el Señor. Bienvenidos entonces a Lecciones que Transforman. Quiero agradecer de manera muy especial a todos ustedes que han separado este tiempo para escuchar la voz de Dios y también a los que se animan a dejar sus comentarios. Estoy viendo aquí a varios que dejan sus comentarios saludando, también contándonos de dónde nos están mirando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y quiero que recuerden que los quiero mucho. Y gracias por orar por mí, porque yo estoy orando por ustedes. Vamos entonces a iniciar el estudio de hoy que lleva por título El primer mandamiento. Tenga lista su Biblia, por favor, allí donde está, su Biblia, su guía de estudio, su lapicero para anotar las ideas principales, su resaltador, porque hoy estaremos estudiando un tema también muy importante como los anteriores. Vamos a orar. Querido Señor,
Qué bueno es estar a tu lado una vez más. Qué maravilloso contar con tu presencia. Tener la seguridad de que no estamos solos, de que tú siempre has estado con nosotros, siempre has estado a nuestro lado, jamás nos has abandonado. Qué lindo. Gracias, Señor, por eso. Entregamos nuestra vida a ti, oh Dios, por completo, nuestra mente para que la ilumines. Bendice a cada amigo, hermano, hermana que están aquí en este momento. Algunos están en su cuarto, otros están en la sala, en una oficina, en la mesa de un comedor, otros están escuchando por la radio, mientras van al trabajo. Señor, donde estén, te pido por favor que tú puedas acompañarlos e iluminar nuestras mentes para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, entonces estamos listos ya para estudiar el tema de hoy. ¿Y cómo se titula el tema de hoy? Bueno, el tema se titula El primer mandamiento. Hoy es jueves 21 de octubre, son las 5:11 de la mañana. Estamos en vivo y en directo saliendo desde Perú. Un saludo para todos los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. No olviden compartir, por favor, el mensaje de hoy, la lección de hoy. Comparta e invite a todos los que puedan, ¿sí? Vamos a invitar a nuestros amigos, familiares, a nuestros hermanos de la iglesia para que se unan con nosotros. Pase la voz que hay un programa donde se estudia la Biblia a través de la guía de estudio de la lección de escuela sabática. El primer mandamiento es el título de hoy. Amigos, yo no sé si ustedes escucharon en algún momento por ahí de que el Antiguo Testamento ya es un testamento pasado y como su mismo nombre lo llama, es antiguo, que ahora hay que estudiar más y considerar más el Nuevo Testamento. ¿Escucharon eso en algún momento? La pregunta es, ¿será verdad que el Antiguo Testamento, porque la Biblia está conformado de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y en ambos testamentos están los libros que suman en total 66. Y dicen que los libros del Antiguo Testamento ya pues son pasados y no hay que considerarlos mucho, pero sí el Nuevo Testamento. Sin embargo, eso es erróneo, no es la verdad. Porque en la misma Biblia, el mismo Nuevo Testamento, a cual muchos consideran más que el Antiguo Testamento, está conformado de muchas referencias bíblicas que están en el Antiguo Testamento. O mejor dicho, amigos, el Nuevo Testamento tiene como base al Antiguo. ¿Sí? Y hoy día vamos a analizar un poquito ese detalle porque nos va a ayudar a entender mejor el tema que titula El primer mandamiento. Cuando nosotros revisamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo y en extensión a toda la iglesia, a todos nosotros, nos deja en claro una gran verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Fíjese bien en el texto, por favor, que está aquí en su pantalla. Registrado en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pablo comienza diciendo, toda la escritura. La escritura, amigos, para los que vivieron en los tiempos del Nuevo Testamento, para los discípulos, para los apóstoles del Nuevo Testamento, la escritura era el Antiguo Testamento.
La Biblia para ellos era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, los salmos. Todos esos libros del Antiguo Testamento eran la escritura para los del Nuevo Testamento. Y Pablo dice que toda la escritura, es decir, todo el Antiguo Testamento, es inspirado por Dios y útil. Útil, no es inútil, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que el Antiguo Testamento, en los tiempos de Pablo, era la Biblia, definitivamente fue inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para su tiempo también, para su tiempo. Y amigos queridos, Pablo tiene mucha razón. Pablo tenía mucha razón cuando escribió y dejó en claro este detalle. También para nosotros, ya, que ahora existen los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, esta palabra, toda la escritura, ahora para nosotros se considera tanto el antiguo como el nuevo como inspirada por Dios. Eso significa que nosotros no estamos con la autoridad de rechazar ninguno de los dos testamentos, ni el antiguo ni el nuevo, porque ambos testamentos, o sea, toda la escritura, es inspirada por Dios. Los 66 libros que ahora tenemos son inspirados por Dios y útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Así que por favor, ninguno de los 66 libros que están aquí en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, deben ser rechazadas. Ninguna de las Escrituras, ninguno de los libros deben ser rechazados, porque todos ellos han sido inspirados por Dios y son útiles para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia. Entonces, amigos, esa teoría de que el Nuevo Testamento es o tiene menos valor, el Antiguo Testamento tiene menos valor que el Nuevo Testamento, no es verdad. Ambos testamentos tienen valor grandísimo. ¿Por qué? Porque ambos fueron inspirados por Dios. Ahora, otro detalle importante, dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura, yo te pregunto nuevamente, ¿a qué se refiere con la Escritura Pedro? Igual que Pablo, se refiere al Antiguo Testamento, que era la sagrada escritura para ellos. Era su Biblia, era la Biblia de ese entonces, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento recién estaba siendo escrito, con los escritos aquí de Pedro, de Pablo, de Juan, de Mateo, de Marcos, de Lucas, todos ellos, ¿no? Entonces, cuando Pedro dice aquí, ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, amigos, la escritura de ese entonces, la Sagrada Escritura, ninguno de los profetas hablaron por iniciativa humana. Al contrario, estos hombres, ¿qué hombres? Los que escribieron el Antiguo Testamento, hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo rechazar el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento fueron escritos por hombres inspirados, dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Qué significa inspirados? Significa dirigidos por el Espíritu Santo. Amigos queridos, entonces este es otro texto bíblico que nos muestra o demuestra de que el Antiguo Testamento, la escritura de ese entonces, cuando vivía Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles, era la Biblia de ellos,
La escritura fue inspirada por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, para que los hombres que escribieron escriban el mensaje de Dios. Entonces, esto debe quedar claro, por favor. Esto es lo primero que debemos entender al estudiar el tema de hoy que titula El primer mandamiento. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque vamos a ver un detalle importante en relación al tema de hoy. Ahora, otro punto que necesitamos considerar es el siguiente, que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que en el Nuevo Testamento aparecen las siguientes frases. Y aquí están, 4 de ellas, hay más, pero solo 4 de ellas te estoy presentando. Ustedes van a encontrar, y ahí están los textos bíblicos abajo donde se encuentran estas frases, lo siguiente. Así, mire, Jesús, por ejemplo, mencionó esta frase. ¿No han leído ustedes, y empieza a hablar, el texto que aparece en el Antiguo Testamento? Mira, Jesús está hablando en el Nuevo Testamento a gente del Nuevo Testamento y les dice, ¿no han leído ustedes? Y menciona el texto que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué Jesús usa textos del Antiguo Testamento? Porque él también, Jesucristo mismo, reconoce la autoridad inspirada del Antiguo Testamento. Luego dice, está escrito que, ¿está escrito dónde? En el Antiguo Testamento, en la escritura inspirada que en ese entonces se usaba como Biblia. Y ahora continuamos haciéndolo. Jesús también respondió a Satanás en el desierto con un escrito está. Si usted lee Mateo capítulo 4, donde está la tentación de Jesús en el desierto por Satanás, ustedes se darán cuenta que Jesús, para responder, para rechazar las tentaciones de Satanás, usa textos bíblicos del Antiguo Testamento. Por eso dice, está escrito o escrito está. Luego también encontramos la frase, dicen las escrituras. ¿Qué escrituras? Las escrituras del Antiguo Testamento, que en ese entonces era la Biblia. Porque Jesús y los apóstoles, cuando predicaban, usaban las escrituras. ¿Y cuáles eran las escrituras? El Antiguo Testamento. Luego también dice aquí, mira la última frase que aparece. En el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Mira, se está citando un texto que dijo el profeta Isaías. ¿Y dónde está el libro de Isaías? En el Antiguo Testamento. Se está usando aquí para predicar, para dar una enseñanza, para reprender. Se está usando la escritura del Antiguo Testamento, específicamente el profeta Isaías. Entonces, amigos que me están escuchando en este momento, yo estoy tocando este punto porque mucha gente no quiere considerar el Antiguo Testamento como sagrada escritura ya. No quiere considerar como importante el Antiguo Testamento porque dicen que ahora estamos en un nuevo pacto desde que murió Jesús y hay que considerar el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Pero amigos, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento está repleto de textos bíblicos, repleto de profecías, cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Y miren, aquí yo les presento un cuadro donde se ven eventos que se anunciaron en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo. Hay una relación íntima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí estoy mostrándoles, por ejemplo, las profecías de la vida de Jesús. Estoy mostrándoles ejemplo del ministerio de Jesús, de todo lo que Jesús, desde su concepción hasta su muerte y resurrección,
se anunció en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento. Así que no podemos separar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos se relacionan perfectamente. En este cuadro solamente están algunos de las profecías y eventos que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Son algunos, ¿no? Como un ejemplo. Hay muchos más. Por ejemplo, se anunció la profecía en el Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús en Belén. Y ahí ustedes pueden ver el texto bíblico en la columna que dice AT es Antiguo Testamento y en la columna NT es Nuevo Testamento. Miren, Miqueas anuncia siglos antes el nacimiento de Jesús en Belén y en Mateo se registra el cumplimiento de esto. Jesús nació en Belén. También Isaías anuncia el nacimiento de Jesús de una virgen y Mateo muestra su cumplimiento en el capítulo 1. Luego también se anuncia Jeremías la matanza de los niños de Belén y en Mateo capítulo 2 muestra el cumplimiento de esta profecía de la matanza de los niños. Luego también Oseas anuncia la huida de José y María hacia Egipto. Y en Mateo 2 se muestra el cumplimiento de esta profecía. Luego también el desprecio del pueblo judío, la entrada triunfal en Jerusalén, la traición por uno de los suyos, en este caso Judas, lo muestra Marcos capítulo 14, y cómo se le vende a Jesús, ¿no?, por 30 piezas de plata. Zacarías profetiza eso y Mateo capítulo 26 registra su cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces no podemos decir que el Antiguo Testamento no tiene valor, ¿no? Que no, esa es cosa ya vieja, no, amigos. No, si desaparecemos el Antiguo Testamento, desaparece el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque la base del Nuevo Testamento es el Antiguo. Y también el Nuevo Testamento está conformado por muchas profecías cumplidas y por muchos textos bíblicos o referencias del Antiguo Testamento. Entonces, definitivamente, el Antiguo y el Nuevo Testamento están relacionados. Relacionados. Entonces, amigos, con todo esto, con toda esta información, vamos a responder la primera pregunta que aparece en la lección de escuela sabática. Y vamos a ampliar un poquito más el tema de hoy. Fíjate lo que dice acá. Lee Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 30, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta sobre el primer mandamiento de todos? ¿Qué responde Jesús y de dónde obtiene su respuesta? Aquí encontramos a Jesús rodeado de gente, de mucha gente. Y de pronto un personaje, un intérprete de la ley. ¿Qué es la ley? La Torá. ¿Ya? ¿Y dónde está la Torá? En el Antiguo Testamento. Aquí se llama Torá al Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Son los 5 libros que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En los tiempos de Jesús habían personajes que conocían e interpretaban mucho y muy bien estos libros, las enseñanzas de estos libros. O sea, por así decirlos, eran pastores o teólogos que enseñaban a la gente y enseñaban porque estudiaban mucho estos libros. Entonces la pregunta de este personaje intérprete de la ley a Jesús es el siguiente. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 30 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Aquí viene la pregunta, Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermano, amigo, yo te pregunto, ¿de dónde Jesús saca este primer mandamiento para responder a este personaje que pregunta? ¿De dónde? ¿Ustedes han leído eso durante esta semana? Claro que sí. ¿Dónde está esto cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es? ¿De dónde? De la Torá. ¿Sí o no? ¿O no? Claro. A, este, a esta frase se le conoce como el Shema. El Shema. Shema significa escucha, oye, oye. Por eso dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí Jesús está tratando de enseñar, usando un texto del Antiguo Testamento, de la escritura que era en ese tiempo la Biblia, ¿ya? Está tratando de enseñar que nosotros debemos considerar a Dios como el único Dios y por lo tanto, como es el único Dios, debemos amar a ese único Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y las fuerzas. Y dice que esto es lo primordial de todos nuestros deberes, lo primordial. El primer mandato, la primera orden que nosotros debemos obedecer es amar a Dios por sobre todas las cosas y con toda nuestra vida. Ese es el primer mandamiento de todos. Si no cumplimos este primer mandamiento en obedecer, ninguno de los otros podremos hacerlo. Por eso, toda nuestra vida comienza a tener sentido cuando obedecemos este primer mandamiento. ¿Ya? Este primer mandamiento. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, ¿qué responde Jesús cuando el escriba o el intérprete de la ley le pregunta a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué responde? ¿Y de dónde saca su respuesta Jesús? ¿De dónde? De Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Jesús responde que el primer mandamiento es amar a Dios con el ser completo. Jesús obtiene ese mandamiento, ¿sí? Es mandamiento acá, no mandamientos, mandamiento del Antiguo Testamento, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Entonces, amigos, vamos a responder la pregunta que aparece en la lección, en la guía de estudio, ¿ya? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, Señor Jesús, que debemos obedecer? ¿Y qué responde Jesús? Jesús responde que el primer mandamiento es amar a Dios con el ser completo, o sea, con todo lo que tenemos y somos. ¿Y de dónde obtiene esa respuesta? Obtiene del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, un mandamiento que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Está bien? Eso es importante. Es importante. Así que, amigos, el Señor, dice Jesús, es único, no hay otro más. Por lo tanto, sobre la base de esta gran verdad, somos llamados a amarlo supremamente, o sea, por sobre todas las cosas. Si Dios el Señor es único, por lo tanto, a Él, solo a Él, vamos a entregar todo nuestro ser, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro sustentador y será nuestro glorificador, o sea, el que va a darnos una nueva vida cuando venga por segunda vez.
Él será el que nos dará una nueva existencia, una transformación. Arrancará el pecado de nosotros para vivir en la tierra nueva, transformados. Por eso Dios merece nuestra adoración por sobre todas las cosas. Por eso ese es el primer mandamiento que debemos obedecer. ¿Sí? Si yo no obedezco este primer mandamiento, todo lo demás no tiene sentido. No tiene absolutamente nada de sentido. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, amigos. Ahora, esto es importante. ¿Saben por qué es importante? Porque, amigos, como dije anteriormente, nosotros llegaremos a un punto en la historia, yo les dije la vez pasada eso, pero les voy a repetir, nosotros llegaremos a un punto en la historia en que tendremos que elegir a quién vamos a adorar por sobre todas las cosas y a quién vamos a amar por sobre todas las cosas. Sí, va a llegar un punto. ¿Por, por dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? Recuerden que solamente hay dos padres en esta tierra, ¿ya? En este universo, dos padres, Satanás y Dios. Bueno, para que no se entienda mal, voy a empezar por Dios y Satanás. En esta tierra hay dos familias y hay dos padres de familia. Hay un padre verdadero, ¿ya?, que es Dios, y hay un padre falso, que es Satanás. Ambos tienen sus hijos en este mundo. Dios tiene sus hijos fieles. Satanás tiene sus hijos fieles también, que le siguen. Entonces, la pregunta va a ser, o es en este momento, ¿qué vamos a hacer cuando llegue el momento en que Satanás obligue a todos a que sean sus hijos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos hasta el final con nuestro Padre verdadero celestial o vamos a dejar esas filas y vamos a ir a las filas de Satanás, el padre falso que obliga a que seamos sus hijos? Amigos, la presión va a ser muy fuerte en ese momento. Por eso debemos poner toda de nuestra parte para que hoy amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Hoy tenemos que hacer eso. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes tú amar a alguien si no conoces? ¿Cómo puedes amar a alguien si no conoces? Para que tú ames a alguien, tienes que conocerlo. Y te pregunto otra cosa más. Para conocer a alguien, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué se hace para conocer a alguien? Para conocer a alguien, amigos, hay que pasar tiempo con ese alguien, con esa persona. Cuando pasas tiempo, mucho tiempo con esa persona, tú empiezas a conocer a esa persona. Y cuando tú comienzas a conocer, comienzas a tener compatibilidad. Empiezas a amar. Entonces, para amar a Dios hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que pasar tiempo con Él. ¿Y cómo se pasa tiempo con Él? ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de la Escritura, de su palabra. Aquí está Jesús hablándonos. Y cuando nosotros oramos, estamos nosotros hablando con Él. Entonces, conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Yo paso tiempo con Él cuando lo escucho y cuando Él me escucha. ¿Ya? Paso tiempo con Dios cuando lo escucho y Él me escucha. Así conversamos. Así es una conversación. Ida y vuelta, ida y vuelta. Él me habla, yo le hablo. Él me escucha, yo lo escucho.
así pasamos todo el rato, todos los días. Si hacemos eso, vamos a conocer a Dios. Pero el que no conversa con Dios y no escucha a Dios, o sea, no pasa tiempo con Dios, no lo va a conocer. Y si no lo conoce, no lo va a amar. No lo va a amar de verdad. Porque para amar a alguien hay que conocerlo. ¿Está quedando claro este asunto? Debe quedar claro para usted, amigo, amiga. Esto tiene que quedar claro, ¿sí? Porque una cosa es decir, yo amo a Dios. Todo el mundo, tú escuchas, la mayoría de la gente para diciendo, yo amo a Dios, yo creo en Dios, 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 y por todo lado Dios. Pero su vida es una vida separada de Dios. Cuando tú le preguntas a ese que dice, yo amo a Dios, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, amigo, amiga? Cuando tú le preguntas cuánto tiempo pasas orando, se quedan callados y dicen, no, no, yo no necesito estudiar la Biblia para amar a Dios. Yo no necesito orar para amar a Dios. ¿Cómo que no necesitas? ¿Cómo que no necesitas? Porque ¿de qué manera tú conoces a Dios entonces? ¿De qué manera tú amas a Dios entonces? ¿Tú crees que amar a Dios es solamente dar dinero a los pobres? ¿Tú crees que amar a Dios solamente es dar de comer a los pobres? No, amigo. Amar a Dios no solo consiste en ayudar a los otros. Porque las personas en este mundo creen que amar y creer en Dios es hacer obras buenas. Y con eso ya están amando a Dios. Y después voltean y comienzan a vivir una vida desordenada, separada de los mandamientos de Dios. No puede ser así. O sea, el primer mandamiento, de nada sirve que cumplas el mandamiento de hacer bien a los demás, porque ese es un mandamiento, ¿no? Claro. Dios ha dejado un mandamiento que debemos servir a los demás, pero ese es uno de los tantos mandamientos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es ama a Dios. Ah, ama a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Es conocerlo. ¿Y qué es conocerlo? Es pasar tiempo con Él. Primero, antes de pasar tiempo con mis semejantes. Yo paso tiempo primero con Dios antes de pasar tiempo con mis semejantes. Porque pasar tiempo con mis semejantes, ayudar a mis semejantes, servir a mis semejantes, es consecuencia de pasar tiempo con Dios, de servir a Dios, de temer a Dios, de obedecer a Dios. Yo tengo que amar primero a Dios antes que todo lo demás. Yo tengo que pasar tiempo con Dios antes de pasar tiempo con todo lo demás. Acuérdese de eso, por favor. Nosotros no podemos ser cristianos que solamente hablan que aman a Dios. Cristianos de apariencia. Nosotros no podemos ser cristianos solamente por fuera. Tenemos que ser cristianos en nuestra intimidad también. Tenemos que amar a Dios en nuestra intimidad también, pasando tiempo con Él. Y yo felicito una vez más, yo siempre hago esto, y es que es importante recordarlo. Yo felicito a ustedes que separan tiempo para hablar con Dios a través de la oración. Separan tiempo para escuchar la voz a través del estudio de la Biblia, la voz de Dios. Eso es importante, amigos, porque de esa forma ustedes están conociendo a Dios. Y cuando conozcan a Dios, ustedes van a amarlo con todas sus fuerzas. ¿Y por qué es importante amar a Dios hoy? ¿Sabes por qué? Porque cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a entregar, aunque sea nuestra propia vida, igual como Dios nos amó. Nos amó tanto y nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a entregar su vida, a dejar el cielo para venir a este mundo pecaminoso a sufrir como ser humano. Nosotros también,
Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, estaremos dispuestos aún a dar, a entregar nuestra propia vida como los mártires de Cristo que hicieron en el pasado eso. En el pasado mucha gente entregó su vida por Jesús. Mira los discípulos de Jesús. Todos menos Juan entregaron su vida por Jesús. Fueron crucificados por Jesús. Fueron aserrados, o sea, partidos por la mitad con sierra, decapitados, lacerados, enterrados vivos por Jesús. ¿Y por qué ellos no hicieron resistencia? ¿Por qué ellos entregaron su vida por Jesús? Porque lo amaron. ¿Y por qué lo amaron? Porque lo conocían. ¿Y por qué lo conocían? Porque caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, creyeron en Jesús. Esa es la idea, esa es la enseñanza que debemos practicar, copiar de los mártires del pasado. Debemos estar dispuestos, amigos, a entregar hasta nuestra propia vida por Dios. ¿Y por qué? Porque lo conocemos. ¿Y por qué lo conocemos? Porque escuchamos su voz. Y un ejemplo que siempre me acuerdo, y ya les mencioné también en los estudios anteriores, de esto es los 3 hebreos. Daniel también en Babilonia. ¿Se acuerdan? Los 3 hebreos se pusieron frente a Nabucodonosor y le dijeron, nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios en ese horno de fuego que nos quieres meter. No importa, pero nosotros no amaremos a otro Dios que no sea Él. Nosotros no respetaremos y obedeceremos a otro Dios que no sea Él. Nosotros tememos a Dios, lo respetamos, lo adoramos, lo amamos solo a Él, porque Él es el único Dios, como dice Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor es uno, el único Dios. Por eso ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y los 3 hebreos dijeron eso. Nosotros no nos postraremos ante otro Dios. Nosotros nos postramos solo al único Dios. A Él, en Él creemos y por Él daremos nuestra vida. Por Él estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. Amigos, esto es lo que tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Que el Señor nos ayude a conocerlo ahora. Ahora dedica tiempo para conocer a Jehová. Ahora, hoy, separa un tiempo especial para conocer a Jehová y lo ames de verdad. Porque si tú paras más tiempo en otras cosas terrenales, vas a amar más las cosas terrenales que a Dios. Por favor, donde está tu corazón, allí está tu amor. Recuerda eso, por favor. Donde está tu corazón, allí está tu amor. Si tu corazón está con este mundo, tu amor estará en este mundo. Si tu corazón está con Jehová, con Dios, el único Dios, tu amor estará en ese Dios. Por eso, amigos queridos, debemos nosotros conocer a Jehová. Conocer a Jehová. ¿Está bien? Vamos a responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así. Si alguien te preguntara cómo llegan las personas a amar a un Dios que nunca han visto personalmente, ¿qué dirías? ¿Ah? ¿Cómo llegan las personas? Esta pregunta de la lección dice así. ¿Cómo llegan las personas a amar a un Dios que nunca han visto personalmente? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo amar a un Dios que no vemos? En primer lugar, tenemos que entender lo que dice aquí Juan, capítulo 3, versículo 8. Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Y por qué no sabemos de dónde viene ni a dónde va? Porque no lo vemos. El viento, amigos, no se ve.
pero sí se siente, sí se escucha, ¿o no? Sí, cuando está corriendo viento, sal y vas a ver cómo el viento te golpea, ¿ya? Te roza el rostro, el cuerpo, y cómo suena el viento. Pero no ves, no lo ves de dónde viene, hacia dónde va, no lo ves. Así también es con Dios. A Dios no lo vemos. ¿Y por qué no lo vemos? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 nos responde. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice así. Los verdaderos adoradores adoran a Dios el Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué los adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad? Porque Dios es espíritu. Amigos, esto que Dios es espíritu significa que Dios no se le puede ver en este momento. ¿Ya? No se le puede ver a Dios en este momento. Por eso es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué significa en espíritu y en verdad? ¿Sabe qué es en espíritu y en verdad? En espíritu significa en comunión con Dios. En espíritu significa en fe, creer en Él aunque no lo vea. Y en verdad significa a través de su palabra. Debemos adorarlo a través de su palabra, haciendo la voluntad de su palabra, por fe. Nosotros adoramos a Dios por fe a través de su palabra. Eso significa espíritu y en verdad. ¿Ah? Por fe. ¿Y por qué adoramos a Dios así? Porque en este momento, escucha bien, en este momento nosotros no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y los pecadores, si verían a Dios, caerían muertos. Porque el pecado no puede estar en la santidad junto ahora, no puede. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, seremos transformados y el pecado no más estará en nuestra vida. Allí recién nuestros ojos se abrirán para ver a Jesús, para ver a Dios el Padre, para ver a Dios el Espíritu, Dios el Hijo, y recién podremos mirarlo cara a cara, así como lo veían Adán y Eva en el Edén. Pero ahora no podemos verlos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hay una barrera, dice el Antiguo Testamento. Hay una barrera, hay un abismo que nos separa entre Dios y nosotros. ¿Y cuál es? Es el pecado. El velo del pecado nos cubre de poder ver a Dios. Pero entonces, ¿cómo ustedes adoran a ese Dios? Preguntan algunos. Ah, nosotros adoramos y amamos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu y en verdad? Significa por la fe, a través de su palabra. Y no solo esta fe, amigos, no es un asunto de creer por creer. Nosotros creemos en Dios, aunque no lo vemos, por las cosas que ha hecho y hace por nosotros. Todas las obras que Él ha hecho es como el viento que sopla y no lo vemos, pero sí vemos sus efectos. Vemos cómo se mueven las hojas del árbol. Vemos cómo se mueven las hojas, los pétalos de las flores. Sentimos el aire. Así también es con Dios. Miramos su obra, su transformación. Sentimos su presencia, aunque no lo veamos. Por eso yo creo en Dios, por todo lo que Él hace, aunque yo no lo vea. ¿Se dan cuenta? Entonces, la pregunta que se nos hace en la lección, que dice, si alguien te preguntara cómo llegan las personas a amar a un Dios que nunca han visto personalmente, ¿qué le dirías? Diría que aunque no podemos ver a Dios físicamente, sí podemos ver los efectos de su obra a través de su amor, a través de su bondad
y a través de su gracia. Por lo tanto, Él desea que lo amemos y adoremos en espíritu y en verdad. ¿Está bien, amigos? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta número 2 que aparece aquí en la lección. ¿Cómo llegan las personas a amar a un Dios que nunca han visto personalmente? ¿Cómo llegan? Bueno, a través de la fe, a través de su palabra, que es la verdad, y a través de su amor y bondad y gracia que nos ha demostrado. Así llegamos a amar a Dios, ¿ya? A través de un conocimiento personal, que eso ya hemos mencionado. Nosotros conocemos a Dios y lo amamos cuando pasamos tiempo con Él en espíritu y en verdad, en una comunión, ¿no?, personal y cercana. Muy bien, amigos queridos. Qué bueno, qué maravilloso haber aprendido hoy acerca del primer mandamiento. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento que debemos obedecer? Amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Ya? ¿Desde dónde viene ese mandamiento? Desde el Antiguo Testamento. Por eso no podemos rechazar el Antiguo Testamento, porque allí está ese mandamiento. Y Jesús lo enseñó en el Nuevo Testamento. Amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Y cómo llegaremos a amar a Dios con todo nuestro ser? A través de un conocimiento de Él. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de una comunión íntima con Él, mediante el estudio de la Biblia y la oración. Así conoceremos a Dios y lo amaremos, aunque no lo veamos, aunque no veamos a Dios, pero así como el viento no se ve, pero se siente, ¿no? Se siente su obra, así también sucede con Dios. No lo podemos ver, pero físicamente, su rostro, su cuerpo, pero sí podemos ver sus obras de amor, de bondad, de gracia, ¿sí?, en nuestra vida. Por eso amamos a Dios y lo adoramos. ¿Tú quieres amar a ese Dios maravilloso que trabaja en ti, que hace por ti todo? ¿Quieres entregar tu vida a Él por completo? ¿Quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y qué bueno que tú también estés dispuesto a hacerlo. Vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Él merece nuestra adoración. Él merece nuestro respeto, nuestra obediencia, porque Él es el supremo Dios. Él es el único Dios. No hay otro Dios como Él. Y además, por todo lo bueno que hace por nosotros. Vamos a orar donde te encuentras. Querido Dios, gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que por sobre todas las cosas debemos amarte, Señor, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento. Claro que sí, Señor. De este mandamiento depende todo lo demás, todos los demás mandamientos. Y amar a Dios no solo es hablar con la boca. Amar a Dios es realizar acciones que demuestren ese amor. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy esta gran lección. Ayúdanos a separar un tiempo especial para conocerte, porque es la única manera que podemos amarte de verdad, conociéndote. Y para conocerte necesitamos estudiar más la Biblia, porque a través de la Biblia tú nos hablas y podemos nosotros conocerte. Y también necesitamos separar un tiempo especial para orar, porque a través de la oración podemos conversar contigo y también conocerte. Gracias, Señor. Gracias por este momento de estudio. Bendice a todos mis amigos. Hay varios pedidos de oración que veo aquí en los comentarios que están dejando en vivo y en directo. Señor, oro por todos esos pedidos que tú conoces. Algunos padres oran por sus hijos, esposos orando por sus esposas o al contrario también. Orando por algún problema, Señor, problema de salud. Por favor, suple estas necesidades que mis amigos y hermanos tienen. Que confíen en ti, que tú eres un Dios de amor, de gracia y de bondad,
que estás dispuesto a ayudar a tus hijos. Entrego la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amigos queridos, muchas gracias por haberme acompañado una vez más en el estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. El título de hoy fue El primer mandamiento. Y creo que hemos aprendido cuál es el primer mandamiento. ¿Sí? Muy bien, excelente. Que Dios te bendiga, te deseo lo mejor, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos mañana. Mañana, por favor, no te pierdas el estudio porque haremos un resumen y un repaso de toda esta semana que te va a servir mucho para compartir con tu iglesia y también con tus amigos y familiares. ¿Sí? Acompáñame mañana también a la misma hora en vivo y en directo. Y un saludo para cada uno de ustedes que están compartiendo el estudio. Gracias por compartir cada estudio que realizamos aquí. Si tienes alguna duda, escribe tu duda y vamos a tratar de ayudarte respondiéndote en el siguiente programa. Nos vemos. Gracias. Un feliz día para todos.